Hola, ¿qué tal? Te da la bienvenida a Umir Cázares en tu espacio Bienestar Emocional. Y como cada oportunidad que tenemos de platicar en este espacio, pues hablaremos de un tema que tiene que ver con la psicología, la humanidad, la antropología, la cotidianidad, y que justamente pues en esta ocasión quisiera hablarte de algo que está sucediendo muy comúnmente, a veces sin percatarnos, pero que está marcando básicamente a una generación como lo ha hecho con otras, pero de maneras muy particulares. Y no se me ocurrió otro título más que decir que esto es un agotamiento existencial. Y suena bastante abrumador, o suena bastante inclusive a clickbait esto de decir agotamiento existencial, pero ahorita, si me acompañas a desmenuzar este tema, veremos que tiene mucho de trasfondo el hecho de que cada vez nos sentimos más agotados, sobre todo una cierta clase de generación como la generación millennial, la cual de alguna manera está viviendo tras bambalinas de un proyecto de vida, de una manera de existir que nos la platicaron de una cierta manera, pero que ya la estamos viviendo de una manera totalmente diferente. Y esto no es solamente algo que exclusivamente vivamos los millennials, lo podemos ver en la generación Z, lo podemos inclusive empezar a identificar en la generación alfa, en donde hay un cierto cinismo existencial, en donde ya casi de repente las cosas no importan tanto, pero esto, fuera de que sea una buena noticia, a veces no es tan buena, a veces sí. Vamos a entrar en detalle. Cuando yo me refiero a un agotamiento existencial, nos referiríamos a este aspecto en donde mi propia existencia, mi propio ser, mi propia dinámica de vida me está siendo muy agotador. Es decir, la manera en que vivo, la manera en que veo la vida en sí misma me carece de un sostén lo suficientemente fuerte para que yo pueda desenvolverme en mi cotidianidad de manera suelta. Anteriormente, entrando en unos elementos filosóficos y de ideas en general, este agotamiento existencial tal vez no existía, porque al menos aquí en Occidente teníamos este sostén un tanto religioso. Claro que ahorita en boga todavía sigue el catolicismo y otras vertientes religiosas, pero ya no es el común denominador. Es decir, antes 9 de cada 10 personas o 10 de cada 10 personas tenían muy claro el tema religioso y sostenían su existencia a partir, ya lo comentamos en otras ocasiones, del Dios dirá, Dios proveerá. Dios es el que sabe y es el que guía nuestra existencia. Ahora, con la entrada de la racionalidad, del cientificismo, la época de la tecnología, esta dinámica o esta mirada religiosa se ha hecho a un lado. Y si bien podemos tener alguna creencia en este sentido, socialmente ya no se sostiene en la comunidad esta parte. Por lo que cada vez se vuelve más personal esta noción de la existencia que tenemos de nuestra propia vida, y de hecho podemos identificarlo muy claramente con el movimiento existencialista de los 50, en donde Jean-Paul Sartre, en donde Simone de Beauvoir, Albert Camus hablaban justamente de que después de todo lo sucedido y las atrocidades que fuimos testigos, bueno, nuestros antepasados fueron testigos de la Segunda Guerra Mundial, queda esta palabra, queda este concepto de ¿cuál es la noción de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de la sinrazón de lo que ocurrió precisamente en la Segunda Guerra Mundial? Lo cual fue llevar a la ciencia a la mirada de atacar a la misma humanidad. Un argumento que trastoca completamente lo que creíamos a través de la ciencia, de la razón, del conocimiento, que si los guiábamos a partir de eso nos iba a llevar a un mundo mejor. Y esta decepción a partir de que la ciencia fue utilizada con fines no tan agradables, no bastante dañinos para la humanidad, pone en tela de juicio justamente al ser humano en esta existencia. ¿Qué marca nuestra existencia? ¿La religión lo marca o tiene que ver ya más con una individualidad personal? Pues bueno, después de los 50 a la fecha, esta mirada del existencialismo
cada vez está más permeando en nuestra dinámica cotidiana porque vivimos en un mundo hiper individualizado. Lo dirá Gilles Lipovetsky, lo dirá Pascal Bruckner, lo dirá Vicente Verdú. Autores que han estado estudiando la noción de lo que socialmente se está viviendo. Y lo que estamos viviendo es una individualidad en donde cada quien crea su noción y su mirada del mundo. Y por más de alguna manera liberador que esto pudiera llegar a ser, como lo dicen los existencialistas, nosotros construimos nuestra propia noción de existencia, resulta ser que esto nos está haciendo bastante agotador. ¿Por qué? Porque resulta ahora que en nosotros recae la responsabilidad de crear la mirada y la determinación de cómo vivir. Y eso, en cierta medida, está muy bien, porque eso nos da la responsabilidad, nos da de alguna manera la posibilidad de decidir sobre nuestra propia existencia. Pero ¿qué pasa cuando esa decisión recae en la parte en donde siento que no lo estoy haciendo bien, siento que la forma en que estoy guiando mi vida no me satisface, debería de ser mejor, debería de sentirme pleno, y de repente caemos en esta ansiedad existencial, en donde siento que constantemente estoy abrumado y presionado por tener que hacerlo no bien, hacerlo perfecto. Y es ahí donde entran toda esta serie de gurús, de personas, de coaching, de miradas existenciales a la carta y a veces como comida rápida, que de alguna manera pues nos empiezan a llenar estos vacíos en donde la religión antes era lo que nos guiaba. Ahora estas personas nos dicen: tienes que levantarte a las 4 de la mañana, tienes que escribir tu journaling, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer... Ojo, todo esto está muy bien, pero de repente ya aparece una serie de mandatos en donde tienes que cumplir con un montón de cosas para poder existir de manera perfecta, de manera lo más óptima. Y es ahí en donde puede entrar la crítica muy específica a estas nociones, en donde de repente ya nos sentimos presionados. Es que tengo que hacer esto, tengo que guiarme en el deporte, tengo que guiarme a ser buena familia, hacer esto. Es decir, el tema de la productividad empieza a permear en nuestra existencia. Es decir, existir se vuelve una labor tan agotadora que es ahí donde entra el título del tema del día de hoy. Estamos agotados existencialmente. Y es en ese punto en donde voltear nuevamente la mirada a lo que nos mencionaban Jean-Paul Sartre, Albert Camus, es mirar la vida en su sinsentido, pero no quedarnos en ese sinsentido, que es ahí donde entraríamos en una postura bastante nihilista, es decir, nada tiene sentido, por lo tanto ya nada importa. Y eso es hablarlo desde un punto pesimista, desde un punto de vista cínico, y que lo podemos ver de alguna manera en nuestras nuevas generaciones, en donde están viendo esta parte de pues ¿para qué me preparo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago lo que me han dicho que hago si la verdad ya nada tanto importa? Y la verdad, esta noción pesimista no es gratuita. Veamos el contexto, veamos las circunstancias actuales, y no se deja ver un panorama tan favorable a como nos lo pintaron generaciones anteriores, la generación X, la generación millennial, es decir, estudia, échale ganas, trabaja y de alguna manera vas a encontrar tu mejor camino, vas a encontrar tu sentido de vida. Ahorita, como millennials, de alguna manera estamos viviendo la decepción de esta parte. Estamos sobreestudiados, estamos con trabajo, estamos sobrecalificados al respecto de hacer ciertas cuestiones y no encontramos ese empleo soñado, no encontramos esa vida como tal. Entonces empezamos a darnos cuenta que como siempre las cosas no es como nos las pintan. Y si bien se nos pintaron desde la buena intención tal vez, pero las cosas, la vida, las circunstancias cambian. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque al final de cuentas este agotamiento existencial tiene que ver con estar siguiendo parámetros, cánones de productividad. Y si nos bajáramos de ese tren, y si nos bajáramos del tren de la productividad, y si la existencia no tiene que ver con rendimiento, y si la existencia no tiene que ver con ser la mejor versión de nosotros, ¿con qué será? No lo sé. Pero de alguna manera tampoco esa es la respuesta. La respuesta no está dado en que yo sea un bien de producción, que sea mi mejor versión.
Y si a veces también soy mi mala versión, y si a veces soy mi buena versión, y si a veces no soy ninguna de las dos, porque seguimos existiendo. Y es ahí donde entra esa parte de empezar a centrarnos en quién soy yo realmente, en conocerme, por qué hago lo que hago, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Fuera de estas partes en donde tal vez sí hay muy buenas intenciones con estas líneas de manejo de la vida, de lo que hay que hacer, porque a algunos les funcionará, pero a otros no, porque la existencia es plural, no hay una sola manera de existir en el mundo, en la vida, en las circunstancias. Por eso, lo que se retoma precisamente de estas corrientes filosóficas como el existencialismo en los 50 es justamente ir construyendo poco a poco nuestra propia existencia, hacernos, adueñarnos de nuestra propia existencia, aún y con la sensación de que aparentemente no tenemos libertad para decidir. Y es lo que dirá Jean-Paul Sartre, siempre habrá algo que decidir. Hasta no decidir algo es decidir. Y esa es la parte pesada de existir. Se dirá precisamente en la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, que precisamente tanta levedad, tanta libertad a veces pesa muchísimo. ¿Por qué? Porque la libertad también es responsabilidad. Porque a veces es más sencillo que alguien nos diga qué hacer. Que alguien nos diga, tienes que hacer esto, y a lo mejor nos lleva, nos desgasta, pero como ya me lo dijo la otra persona, lo voy a hacer. Y si no sale, pues es culpa de la persona que me lo dijo. Esa es la complejidad de existir sin estos mandatos, porque al final de cuentas la responsabilidad es mía. Pero también hay que identificar que puedo ser muy amable también conmigo si me equivoco, si no resultó lo que yo esperaba. Ser más compasivo conmigo en el momento y en la instancia en donde las cosas no resultan como yo pensé que iban a ser. Ahí es donde este agotamiento existencial puede derivar justamente en ya no estarme exigiendo tanto, ya no estar sobre de mí, porque sí, la existencia es mi responsabilidad, pero nadie nos enseña a vivir. Y la vida solamente se vive una sola vez. Por eso es un tema de prueba y error. Tal vez algo funciona durante un momento, después ya no funciona. Tal vez una manera de ser, una manera de desenvolverme funciona en ciertos sentidos, en ciertas dinámicas, pero después ya no. Las cosas terminan, las cosas comienzan. Ser más amables, más compasivos, estar más de nuestro lado al momento de estar existiendo, puede que minorice, puede que de alguna manera permita que disminuya este agotamiento existencial. Porque definitivamente nos hace falta descansar un poco más de esta presión de existir, de esta presión de estar viviendo. Así es que la chamba, la tarea en este sentido es pensar que se vale equivocarte, que se vale no tener todas las respuestas, que se vale seguirte preguntando al respecto de esto, pero sobre todo y más importante, hacerlo de la mano de tu propia persona. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revisen nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok y que compartas a las personas que consideres sea de mucha ayuda, pues el contenido que hacemos a bien, quincena a quincena en ese sentido. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo, a la próxima.